Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en algunos lugares, buenas noches, buenos días, dependiendo en el lugar donde te encuentres, a la hora que nos sintonices. Saludos y bendiciones desde esta cabina. Estamos en la ciudad de Reno, Nevada, transmitiendo pues un pasaje bíblico, pues compartiendo con ustedes una pequeña reflexión acerca de las lecturas de este día. Y nosotros venimos con mucho amor, con mucho entusiasmo. Venimos pues obedientes a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que donde estemos debemos dar testimonio y testificar de su resurrección y de todos sus mandamientos. Así es que nosotros un día más estamos aquí presentes este día sábado, pues llevando con ustedes y compartiendo con ustedes esta pequeña reflexión. Nosotros una vez más les recalcamos, nosotros somos el matrimonio Corona Camarena. Mi nombre es Juan. Y Marbella Corona. Y venimos alegres, con entusiasmo, venimos con ganas de anunciar, porque la palabra de nuestro Señor Jesucristo se debe de anunciar siempre con poder, con ganas, con armonía y sobre todo con una confiabilidad del 100%. Entonces, pues este día le damos gracias al Dios Santísimo primeramente por permitirnos un día más estar aquí con vida, testificando, un día más llevar a cabo la palabra de Dios, y un día más que podemos respirar, que podemos decirle: Señor, bendito seas. Si se dan cuenta, ahorita en la actualidad, miles, millones de personas están ahorita comprando el oxígeno, que gracias al Dios Santísimo, gracias al Dios verdadero, nosotros lo tenemos gratuitamente ahorita aquí donde estamos, en la calle. Gracias al Dios Todopoderoso. Ahora la pregunta y la respuesta: ¿porque somos mejores que los otros? No, porque es tanta la misericordia del Dios Santísimo, tanta su bondad, pues que nos tiene aún con vida. Por eso le damos gracias a Dios. Y pues vamos a compartir las lecturas de este día. La primera lectura está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, del 16 al 20 y después del 30 al 31. Marbella nos lo va a compartir. Llegando a Roma, permitieron a Pablo alojarse por su cuenta con el soldado de guardia. Pasado 3 días, convocó a los judíos principales, y cuando se reunieron les habló: Hermanos, aunque no hice nada contra el pueblo a las costumbres paternas, los de Jerusalén me entregaron preso a los romanos. Estos me examinaron, al no hallar en mí ningún delito capital, decidieron dejarme libre. Se opusieron los judíos, me vi obligado a apelar al emperador, sin intención de acusar a mi nación. Por este motivo los he llamado para verlos y hablarles. Por la esperanza de Israel me encuentro encadenado. Pablo vivió 2 años enteros por sus propios medios. Recibía a todos los que acudían a él, proclamando el reino de Dios, y enseñaba con toda libertad y sin estorbo lo concerniente al Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Los buenos verán tu rostro, Señor. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando y sus pupilas examinan a los hombres. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia Él lo odia, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Los buenos verán tu rostro, Señor. Este día, el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo del 20 al 25. Vamos a tratar de escudriñar las Sagradas Escrituras, poquito del todo el 21, ya que este es el fin del Evangelio de San Juan, y me gustaría pues compartirlo, porque si nada más explicáramos lo de este día del seguimiento, pues sería muy cortito. Así es que brevemente trataremos de llevar a cabo todo. Nada más vamos a leer lo poquito de este día del Evangelio de hoy. Está en Juan 21, versículo del 20 al 25, y dice así: Pedro se volvió y vio que le seguía el discípulo amado de Jesús, el que se había apoyado sobre su costado durante la cena y le había preguntado quién era el traidor. Viendo Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿y ese qué? Le respondió Jesús: si quiero
que se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Así se recorrió el rumor entre los discípulos de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no dijo que no moriría, sino si quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y lo ha escrito, y nos consta que su testimonio es verdadero. Quedan otras muchas cosas que hizo Jesús. Quisiéramos escribirlas una por una. Pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bendito sea Dios. Mensaje tan grande, ¿verdad? Mensaje tan inmenso, mensaje tan llegador, ¿verdad? Pero para que entendamos bien y claramente todo, pues me gustaría compartirles pues desde todo el 21, también recordándoles algo acerca, es bien importante a veces, pues no entendemos muchas cosas porque nada más se nos leen un pasajito, nos explican, pero no llevamos todo el concepto del capítulo para llevar a cabo pues el entendimiento de todos. Miren, aquí en este pasaje también Hechos de los Apóstoles, parece que es coincidencia lo del Santo Evangelio de San Juan capítulo 21 y lo del Hechos de los Apóstoles, ya que los dos llegan a su finalidad en este día sábado, ya que como nos damos cuenta estamos viviendo los últimos días de la Pascua. Hoy pues es el último día de Pascua ya mañana es día de Pentecostés, ¿sí? Hoy en la noche muchos ya hacen pues una vigilia, ¿verdad? Preparándose a la venida del Espíritu Santo, el Pentecostés. Pues ahorita la Pascua se termina este día, ¿verdad? Y si recordamos, si hemos puesto atención a todas las enseñanzas que nos han transmitido, que hemos llevado a cabo todos estos días del Evangelio de San Juan, pues miraremos cuánto mensaje encierran estas sagradas escrituras, cuánta enseñanza, cuánto don tan privilegiado que nos dejó el Señor aquí. Bien, poquitito nada más Hechos de los Apóstoles capítulo 28, versículos que nos compartió allí Marbella, ¿verdad? Capítulos del 16 al 20 y del 30 al 31. No les voy a compartir casi nada más aclares algo. Pablo ya fue en la última carta que escribió ya, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles fue una de ellas, ya que en el año 66 de nuestra era Pablo fue martirizado en Roma durante las persecuciones. Ahí fue donde escribió muchas de sus cartas también. Duró 2 años presos, después hizo su viaje hacia España, donde sufrió una segunda cautividad romana y terminó el martirio. Pablo fue decapitado, Lo decapitaron allá en España, en Roma, sí. Entonces, nada más un pequeño detalle. Bien, ahora vayamos aquí al Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, y para comenzar me gustaría hacer esta pequeña oración al Espíritu Santo para que inunde nuestro corazón, para que limpie nuestra mente, nos dé la sabiduría y la inteligencia de poder discernir su santa palabra. Ven Espíritu Santo, Criador, quédate con nosotros, danos tu inteligencia y llena de bondad nuestros corazones. Tu nombre es consuelo, inspiración, vida y gracia. Tú eres novedad, creación y fuerza. Ven Espíritu Santo, para que tu luz ilumine nuestros caminos y fortalezca nuestras decisiones. Eres el que ha echado las cosas buenas, el que ha hecho todas las cosas buenas, el que preside nuestro discernimiento y señala el camino, nuestras opciones. Tu nombre es esperanza, es amor. Aleja de nosotros todo mal, el egoísmo, la injusticia, la crítica, y danos tu paz, tu bendición, serenidad y tu santa sabiduría para hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que en unidad del Espíritu Santo vive y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Pues ahora sí damos inicio, damos comienzo. Pues para dar comienzo a esta pequeña reflexión me gustaría, les dije, he estado estudiando todos estos días que empezó este año, todos estos días que llevamos el transcurso de este año. Me propuse a leer las Sagradas Escrituras, el libro, ¿verdad? La Biblia, toda la Biblia.
Ahorita vamos ya ahí en el libro del Eclesiástico. Muchos, si vieran cuánto mensaje tan hermoso, cuánta enseñanza, ¿verdad? Lo que me llamó muchísimo la atención y siempre subrayo y apunto. Miren, en Eclesiástico 7:1 dice: no hagas el mal y el mal no te alcanzará. Aléjate del pecado y él se apartará de ti. Entonces, al poner en práctica estos consejos del libro del Eclesiástico y el mensaje que nos ha dado Jesucristo todos estos días, ¿verdad? Estos 50 días que permaneció la Pascua, ¿verdad? Que ya hoy es el último día. Si se dan cuenta, puras cosas agradables, puras cosas que debemos hacer y de la cual nos tenemos que retirar. Advertencias que vendrán lobos disfrazados de ovejas, ¿verdad? Que tengamos muchísimos cuidados. Enseñanzas tan grandísimas, ¿verdad? Acerca de quién es Jesús, de que él mismo se nombró y dijo que sí es rey, que no de este mundo, pero es un rey, el rey supremo. Bien, el capítulo 21 se nos cuenta acerca de la tercera aparición de Jesucristo nuestro Señor a sus discípulos. Dice: después Jesús se apareció de nuevo a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se apareció así y nos cuenta ahí de todos los discípulos que estaban en presencia. Le dice a Simón, y quiero que recalquemos la presencia de Dios hacia el llamado de Simón Pedro. Quiero que por favor, si miramos aquí en los Hechos de los Apóstoles, todo lo que se nombró y cómo Pedro cuántas veces se nombró, y miramos Jesucristo en todo lo que ya a la hora de su partida, cómo llamaba a Pedro, cómo le estaba estableciendo la autoridad a Pedro. Porque Pedro no es el que salva, Pedro no es, la iglesia no es de Pedro, pero sí le estaba dando la autorización a Pedro, ¿sí? Cuando Jesús se les presentó ahí, pues obviamente ya que Jesús no estaba, ya que Jesús había partido de ese lugar, pues Pedro obviamente humanamente se sintió pues algo desconcertado, algo aturdido y si es posible aburrido del encierro, y les dice a los demás: voy a pescar, cosa que en la actualidad yo he mirado a muchos con dones grandísimos que han estado al servicio de nuestro Señor Jesucristo, y basta un pequeño problema, basta una pequeña traba para que ese personaje, ese servidor, pues se aleje. ¿A dónde? Pues a su trabajo, se aleje a su negocio, se aleje a sus quehaceres y se olvide de Jesús. El mismo Pedro, fíjense, Pedro siendo la cabeza principal de los discípulos, al ya irse Jesús, al ya estarse despidiendo en la tercera aparición de nuestro Señor Jesucristo, les dice a sus demás compañeros: voy a pescar. ¿Qué hicieron los demás compañeros? Le respondieron: nosotros también vamos. Ahí es donde viene la enseñanza, que a veces queremos zafarnos de ese lazo que ya nos tiene atados a nuestro Señor Jesucristo por gracia y misericordia de Él. Dice que salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Duraron toda esa noche en la pesca, siendo pescadores. Recordamos que los discípulos eran pescadores. Estos pescadores duraron toda esa noche y al amanecer, dice que no pescaron nada. Dice: al amanecer Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no lo reconocieron. No sabían que Él era Jesús. Igualmente como pasa ahorita en nuestro caminar, en nuestro vivir. Hay ocasiones que en diversas circunstancias de la vida se nos aparece tantas veces Jesucristo y no lo reconocemos. ¿Y saben por qué no lo reconocemos? Porque aún no hemos llegado a entender las palabras que nos dijo el mismo Jesucristo: todo lo que hicieses al más insignificante de mis hermanos, me lo harás a mí. Y por eso es que se nos olvida. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos le contestaron: no. Bien, Jesús permitió que vivieran esta vivencia de que salieran a pescar y que miráramos lo que es indispensable, estar siempre, lo que es más importante, estar siempre al lado de nuestro Señor Jesucristo, ya que con Él, por más adversa que parezca la circunstancia, con Él todo se puede. Fíjense, Jesús les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán.
algo bien de subrayar también de los discípulos. Otra vez, si miramos en aquella ocasión que Jesús mandó a Pedro a que fuera a la playa y tirara su anzuelo y sacara un pez y sacara una moneda de allí para pagar los impuestos al César, allí mismo la obediencia de los discípulos lo hicieron, sabiendo que tenían, ¿cuántas veces habían tirado la red? No nos dice las Sagradas Escrituras, pero dice que toda la noche. La obediencia de los discípulos dice que tiraron la red y era tanta la abundancia de los pescados que no podían arrastrarla. En eso que estaban jalando sus redes, en eso que no podían con la carga que traían en sus redes. Ojo, otra vez, otro detalle bien importante, el discípulo amado de Jesús. Ahora, ¿quién era ese discípulo amado de Jesús? ¿Quién es ese discípulo amado de Jesús? Ese discípulo amado de Jesús es el que escribió este evangelio, el que nos dice al final que consta y que él fue testigo de todas estas cosas. El discípulo amado amado de Jesús, le dice a Pedro, es el Señor. Al oír Pedro que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Ahora otro, me gusta detenerme y reflexionar casi en cada palabra porque en verdad tiene mucha enseñanza. Pedro, al reconocer a Jesús, no le importa, sabemos que lo negó, sabemos que se alejó, pero era tanta la alegría de Pedro que se tiró al agua. Y ahora si miramos que estaba cerquita, no, se nos cuenta que eran unos 100 metros. Los demás discípulos se acercaban en el bote, arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de la orilla, unos 100 metros. Cuando saltaron a tierra, vieron unas brasas preparadas y encima pescado y pan. Les dice Jesús, traigan algo que acaban de pescar. Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red repleta de peces, y peces grandes. Eran 153 peces. Aunque eran tanta la red, no se rompió. Ahí nos detenemos un poquitito. Los estudiosos de la Biblia dicen que este pasaje bíblico de 153 peces, se dice que en ese tiempo de nuestro Señor Jesucristo se creía, todo el mundo creía que en el mundo entero había 153 países. Por eso es que Jesús da y Juan muestra aquí con exactitud cuántos pescados y peces grandes eran, 153. Entonces es bien importante tener esos datos. ¿Para qué? Para llevarlos a cabo, para saber más o menos y darnos una idea y poner pues todo, si lo vamos colocando en su lugar. Si había 153 países, recuerdan allí en Lucas 23, más bien Mateo 28, donde los manda, dice que vayan por todo el mundo a predicar, y al decir todo el mundo los estaba mandando a esos 153, que en resumen eran peces aquí, pero el total se nos cuenta la historia, los historiadores nos cuentan que en ese tiempo se creía que eran 153 países los que había en el mundo. Si me preguntas, ¿cuántos países hay en el mundo? Ahorita fácil podemos contestar esas preguntas porque tenemos muchos ya datos de esto. Hay 220 países en el mundo. Y de esos 220 países en el mundo, si me preguntas cuántas personas hay en el mundo, Juan, si pudieras decirnos, claro que sí, hay 7.3 billones de habitantes en el mundo, habemos. Ahora sacamos conclusiones de todo esto. Jesús mandó a sus discípulos que ahorita en la actualidad, tú que estás bautizado, tú que estás confirmado, tú que perteneces a la Santa Madre Iglesia, tienes la responsabilidad, tanto como yo, de ir a proclamar la buena nueva a todo el mundo. ¿Y qué es a todo el mundo? Pues nuestro mundo, tenemos un pequeño mundo nosotros que es nuestra familia, ¿sí? Jesús les dice, vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó pan y se los repartió, igual que en la última cena, E hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera aparición de Jesús, ya resucitado. Bien, cuando terminaron de comer, ya después de que sabían que les constaba que era Jesús el que estaba allí presente con ellos, para que todos constara la autoridad que estaba haciendo Jesús
a Pedro para que delante de los discípulos y delante de todo el género humano ahorita en la actualidad, dice que cuando terminaron de comer, Jesús llamó a Pedro aparte y le dijo así: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, primera cosa que le dijo, primer encargo que le dijo, ya cuando le dio la autoridad, cuando tenía la autoridad Pedro, le dijo: apacienta a mis corderos. ¿Recuerdan que el mismo Pedro los invitó a regresar a lo que eran antes? ¿Recuerdan el pasaje bíblico allá cuando Jesús invitó a Pedro a ser pescador, no de peces, sino de hombres? Aquí le dice: apacienta a mis corderos, ¿sí? Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Ahora nos detenemos poquito. ¿Quiénes son los corderos? ¿Quién eran los corderos? Obviamente que eran los discípulos de Jesús. Eran los apóstoles, y como andaban desorientados, estaban no muy seguros, ya que habían matado a su maestro, donde Jesús le dio muchísimas muestras de su resurrección, incluso al mismo tomar le dijo que fuera y metiera los dedos ahí en sus manos. Bien, le dice: apacienta a mis corderos. Dile a los demás apóstoles que se calmen, que estoy con ellos, que viviré siempre con ellos, ¿sí? La segunda vez: apacienta mis ovejas. Y esas ovejas somos nosotros, todos los miembros del redil del pastor, que es el único pastor, Jesucristo nuestro Señor, ¿sí? Somos nosotros. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le preguntase por tercera vez si lo quería, y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas. Otra vez nos detenemos un momentito allí y vamos a cantar un poquito acerca de esto que le estaba diciendo Jesús a Simón Pedro. Algo que decía así: de verdad me llamas. Jesús dijo a Pedro: de verdad me amas. Le dijo otra vez: Señor, yo te amo. Pedro dijo así, y él dijo a mis ovejas: dales de comer. De verdad me amas. Jesús dijo a Pedro: de verdad me amas. Le dijo otra vez: Señor, yo te amo. Pedro dijo así, y él dijo a mis ovejas: dales de comer. De verdad me amas. Jesús le pregunta: ¿de verdad me amas? Te pregunta a ti. Sí, Señor, te amamos y te seguiremos. Y él dijo a mis ovejas: denles de comer. Bendito sea el Dios Santísimo. En aquel tiempo, hace 2000 años, el Señor le hizo el encargo a Pedro, y el Señor no lo hace ahorita a nosotros,
Es bien cierto, venimos a testificar, venimos a proclamar, venimos a dar fe de este misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que en realidad vive. Ahora, ¿por qué dice la alabancita? Si en verdad me amas, dale de comer a los corderos, ¿sí? Si miramos Corintios capítulo 4, versículo 2, ahí San Pablo le dice a los corintios, porque el reino de los cielos no es solamente de palabras, sino de obras, ¿sí? Porque el reino de los cielos no es solamente de palabras, sino de obras. Hay ocasiones que pues confundimos y creemos que con ir de casa en casa tocando, engañando, hablando bonito y diciendo tan barbaridad de las Sagradas Escrituras y decimos ya somos los elegidos, los escogidos. Falso, mentira, ¿sí? Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante dice, hermanos, ¿de qué les sirve a decir que tienen fe si no tienen obras? Les digo, es muy bonito, es facilito venirse aquí a esta cabina, que por cierto esta cabina tiene un número telefónico para que te comuniques, para que te contactes con la cabina, y el número de cabina es el 775 aquí en la ciudad de Reno, Nevada, y el número de teléfono de la cabina es el 250 43 29. Una vez más te lo repito, el área es el 775-250-43-29 de la ciudad de Reno, Nevada. Así es que les digo, venir aquí a hablar pues bonito, a testificar, a leer este pasaje bíblico, a compartir esta pequeña reflexión, es fácil. Pero ¿y lo otro? Bendito sea el Dios Santísimo por gracia y misericordia de todas estas familias que nos colaboran, que nos ayudan. Venimos 2 veces al año con el permiso de nuestro Señor Jesucristo a visitar a nuestros hijos, nuestros nietos y hasta nuestros bisnietos. Y gracias al Dios Celestial, a todas esas personas que tienen esos sentimientos, que tienen esa generosidad, que tienen ese entendimiento de ayudar a su prójimo, de darles de comer a esas ovejas, pues es que llevamos también pues para repartir unas despensas allá en nuestro pueblo, ¿sí? De arreglar la casa de nuestro Dios. Veo aquí y me da a veces cosa que veo unas residencias tan hermosas, entramos a un casino, híjole, los lujos, los buffets, y una cosa tan hermosa, y la casa de nuestro Dios allá en nuestros pueblos hasta goteándose. A veces hemos visitado unas iglesitas, no les he hecho mentiras, Dios lo sabe que no he hecho mentiras, que fue cierto. Fuimos a donde nos invitaron un día, una iglesita sin techo y sin piso. Nos prestaron allí unas sillitas para que nos sentáramos allí, y allí el sacerdote hizo la homilía. Pusieron una lonita allí nada más al lado del sacerdote, pero digo, ¿cómo es posible que haya tanta avaricia en la humanidad, tanto derroche del dinero, y la casa de Papá Dios pues así como está? ¿Por qué les hago de saber esto? Porque aquí dice, denle de comer a mis ovejas. Sí, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, preocúpate por mis ovejas. Hay muchas ovejitas en tu pueblo, en mi pueblo, en la ciudad, donde quiera, hay muchas ovejitas que tienen hambre, que tienen frío, que tienen necesidades. Y yo te hago la pregunta, ¿qué haces tú para contestarle a Jesús? Sí, en verdad, ¿qué hago yo también? Porque esto le dijo a Pedro hace 2000 años. Ahorita nos lo está diciendo a nosotros. Te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde tú querías. Cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te atará y te llevará a donde no quieras. Lo decía indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. Después de hablar así, añadió la importancia de todo esto. Sabemos que Pedro murió ancianito y de la manera más atroz. Fue crucificado, pero él no quiso morir como Jesús, con la cabeza hacia arriba. Fue crucificado con la cabeza para abajo y encima de una alumbrada. Murió de la manera más horrible. ¿Por qué? Por llegar al entendimiento de estas palabras que siguen después. Sígueme, ¿sí? Después de dejar este encargo, después de instruirlos, después
de mostrarles y enseñarle tanto prodigio, de capacitarlos, Pedro murió de esta manera, crucificado con su cabeza hacia abajo y lumbre abajo, ¿sí? Bien, aquí ya Jesús se estaba despidiendo. Si se dan cuenta, ya mañana es Pentecostés. Ya mañana es cuando se recibe el regalo del Espíritu Santo, que por gracia y misericordia ya nosotros ya lo tenemos, ya estamos pues con ese Espíritu, nada más que desgraciadamente muchos no lo dejan pues influir en su mente, en su corazón, en su cuerpo, lo tienen escondido en lo más profundo allá, en un lugar pues donde está. Lo que quiero recalcar mucho es la autoridad que Dios le puso a Pedro aquí. ¿Por qué no llamó a Juan? ¿Por qué no llamó a Santiago? ¿Por qué no llamó a ninguno de los discípulos, de los apóstoles? ¿Por qué era Pedro y siempre Pedro? ¿Recuerdan el pasajito bíblico allá en Mateo 16, 18? Donde Jesús le dice: yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Recuerdan? Y para allá después, para comprobarlo, para aclararnos, dice: y el imperio de la muerte no lo vencerá. Bendito sea Dios. Más hace 2000 años y sigue vigente este imperio, y sigue vigente esta religiosidad, esta iglesia que fundó Jesús. ¿En dónde? En Pedro. Pedro es el dueño de la iglesia, para nada, los papas para nada. Es Jesucristo cabeza, y todos nosotros somos miembros activos del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La muerte no la vencerá. A ti, fíjense, quien lo duda, esas gentes tan brutas, no les digo con respeto, porque brutos son brutos y brutos son brutos. Fíjense lo que le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Por qué le dijo a Pedro? Se lo dijo a José de Smith. ¿Se lo dijo a quién? Se lo dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra, desatado quedará en el cielo. ¿Sí? La importancia de que miremos. Ahora Pedro salva para nada, lo dejó de encargado de su iglesia. Y gracias, gracias a todos ellos que hicieron posible que estos manuscritos, que esta Biblia llegara a nosotros, llegamos al entendimiento, ¿verdad? Ahora quieres comprobar otro pasaje donde la autoridad, la supremacía que Dios otorga a Pedro. Pues fíjate en Lucas 22, 31, le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti. Otra vez, ¿por qué no rogó por los demás? ¿Podría alguien contestar esto? Yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tu fortaleza y des fortaleza a tus hermanos. ¿Se dan cuenta? Espero que con esta pequeña reflexión que estamos llevando a cabo no te quede ninguna duda, ¿sí? Que después de la resurrección de Jesucristo, después de la capacitación que le está dando a todos, pues ahorita en la actualidad, miren, Jesús no llama a capacitados, no llama a esos de las universidades, a maestros catedráticos. No, Jesús no llama a capacitados. Jesús capacita a los que va a llamar, a los que está siendo llamados. ¿Y cómo los va a capacitar? Estando en comunicación diaria con las Sagradas Escrituras. Es que capacita Jesús a los llamados. Él jamás llamó a un capacitado, de un doctorado, a un maestro, no, nada. Llamó a los que Él quiso capacitar, a pura gente, pues la palabra sí oye mal, pero bruta como yo. Entonces, allí hoy empieza este día sábado, ese que dice: sígueme. Sabemos, te quise mencionar poquito la muerte de Pablo y la muerte de Pedro, para que no te espantes. Estos días te he estado, los compartimientos que me han tocado, te he estado dando a saber que todo aquel que le sirve a Jesucristo nuestro Señor, todo aquel que andamos de un lado para otro anunciando su santo evangelio, no nos va tan bien. Están unas sectas allá de brasileñas que se dicen que el manto sagrado, que la rosa de no sé qué tantos, que pare de sufrir, venga para que le pase por el manto y ya sus problemas se resolverán. Falso, todo es falso eso.
Vean, yo no he visto a un servidor de Dios que le haya ido a la perfección. Jesús jamás se comprometió a eso. Jamás Jesús nos anunció: carguen con su cruz y síganme. Miren el maestro, si ustedes lo que hicieron con el maestro, que es el árbol fresco, ¿qué no harán con ustedes que ya son ramas secas? Dice. Entonces es bien importante llevar la concordia de todos y llevar el hilo de la madeja de todos los capítulos y versículos de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Hoy se cierra un ciclo pues ya de la Pascua y comienza el Pentecostés. Jesús regresa de donde vino, ¿a dónde? A la diestra del Padre. Regresa ya y regresa triunfante, no un vencedor. A veces miramos una imagen de un crucifijo allí, de una cruz con nuestro Señor Jesucristo allí, y decimos: ese es Jesús. No es cierto. Allí estuvo Jesús, el sufrimiento que padeció, derramó la última gota de su sangre, pero Jesús salió victorioso. ¿Por qué? Porque venció al maligno, derrotó al demonio, derrotó a la muerte. Ese síganme. Pues después de la resurrección viene la misión ya, Después de la resurrección viene la misión, no para aquellos pasaron, lo anunciaron, hicieron su trabajo. Ahora te toca a ti y a mí testificar y seguir, Ese seguimiento implica muchas cosas, Hay ocasiones, mira lo que dice aquí ya, es del día de hoy. Sígueme. Pedro se volvió y vio que le seguía el discípulo amado de Jesús, el que se había apoyado sobre el costado durante la cena. ¿Recuerdan ese pasajito? Cuando Jesús se le estaba anunciando pues que iba a ser entregado, que iba a ser martirizado y que entre ellos estaba un traidor, ¿recuerdan? Y que le había preguntado: ¿quién es el traidor? Ese muchachito es el que siempre estaba reconociendo al Señor, Y al reconocer a Jesús lo seguía, Pedro volteó, se volvió. Cuando Jesús lo llamó, caminaron, me imagino, un buen trecho, no dice las Escrituras, pero Pedro volteó y vio que lo seguía el discípulo amado, ¿sí? Y le dijo, viendo Pedro que Juan lo seguía, le dijo: Señor, fíjense, ni siquiera Pedro tuvo ese detalle de decirle Señor. ¿Y de Juan qué? No, fíjense lo que dice: Señor, ¿y de ese qué? Así con un sarcasmo. Y sabes que en la actualidad habemos muchos, pero muchos de esos Pedros todavía, que miramos a un buen predicador, que miramos a alguien que anuncia el santo evangelio y por casualidad se topa o va a visitar a donde estamos nosotros sirviendo, y también, ¿y ese qué? ¿Sí? Esa fue la respuesta de Pedro, ¿sí? Señor, ¿y ese qué? Y fíjense, también Jesús le responde de la manera también dura, así como él dijo: ¿y ese qué? Fíjense la respuesta de Jesús, Le responde Jesús: si quiero que ese que estás diciendo que ese se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Pues si le agregamos unas palabritas, ¿verdad? Que yo creo que mi Señor, porque no las decía, pero Pedro da de haber agachado la cabeza porque entendió: ¿y a ti qué te importa si yo quiero que se quede hasta que yo vuelva? ¿Sí? Ahorita en palabras actuales, brutas de nosotros, ¿a ti qué te interesa si yo quiero que se quede hasta que tú vuelva? Fíjense otra vez Jesús lo que le dice, o le da a entender: déjalo a él en paz. Dice adelantito: tú sígueme. Y es la pregunta que te hace a ti y que me hace a mí también. ¿Tienes celo? ¿Tienes envidia de alguno de tus compañeros de cualquier ministerio en el que estás? ¿Tienes celos? ¿Tienes envidias? ¿Añoras tú ser el coordinador del grupo? ¿Añoras ser el jefe del grupito? ¿Quieres ser el coordinador del coro? ¿Te gusta mucho eso? Jesús le dice: ¿y a ti qué? Tú simplemente sígueme, tú sírveme a mí. Eso es lo que nos está diciendo Jesús, a ti y a mí. Ahí se corrió el rumor entre los discípulos de que aquel discípulo no moriría, sino que lo que le dijo Jesús, porque él no le dijo que no moriría, sino que le dijo: si quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Y ese a ti qué debemos nosotros tenerlo bien presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Alguien me hizo una preguntita, como ¿cuántos católicos sabemos en el mundo? Nena, ¿ustedes saben cuántos católicos sabemos más o menos en el mundo? La verdad no. Bien, en el mundo está 1.313.278.000
católicos en el mundo. Es lo que se cuenta ahorita. En los últimos 2 años ha crecido el catolicismo muchísimo. Ha crecido, ¿saben dónde? En la India y en América. Es donde ha crecido más el catolicismo. ¿Por qué? Porque al igual que nosotros, de la manera más sencilla, más humilde, con nuestras limitaciones, con nuestros errores, con nuestra poca inteligencia, venimos a testificar, pero sí debemos de anunciar siempre que Jesús, recuerdan en la semana pasada que les venimos a anunciar que Jesús es el Rey, recuerdan que venimos la asunción de Jesús, la vuelta al reino de los cielos, a sentarse a la diestra del Padre, recuerdan. Si quiero que Él se quede hasta que yo vuelva, a ti que lo mismo para nosotros, si lo ves que Él predica bonito, si lo ves que Él sirve bonito, simplemente imítalo, pero no lo critiques, no lo envidies. Tú tienes muchos talentos también. A cada uno se nos ha repartido diferentes talentos, Tú sígueme, es el enfoque, es la enseñanza de este día, Deja a los demás que te andan anunciando que van a tu casa. Dice un sacerdote de Venezuela, al padre Galvez, creo. Dice, no permitas que te metan piojos en los ojos, en la cabeza, perdón. No permitas, en la cabeza casi, ¿verdad? Bueno, no permitas que te vuelvan. Recuerda lo que nos dijo Jesucristo, en los últimos tiempos vendrán muchos lobos disfrazados de ovejas y se podrán llevar hasta los servidores, Cuidado con esto. Fíjense ya para terminar, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y lo ha escrito. ¿Y quién es este discípulo que está diciéndonos toda esta belleza, toda esta enseñanza tan grandiosa? Juan, el muchachito al que Pedro le dijo, ¿y ese qué? ¿Sí? Ese es el que da testimonio y lo escribió. Y nos consta que su testimonio es verdadero. Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermanita, que a mí me consta de que este testimonio es verdadero, porque yo estuve allí, no porque le he creído a mi Señor, creo en Él, creo en su palabra y creo que le dio el cargo a este personaje, a Pedro. Ven y sígueme. Sí, apacienta mis ovejas, cuida mis corderos. Sí, apacienta mis corderos. Lo creo y lo creo lo más profundo de mi corazón. Y si Jesús allá en Juan capítulo 6 versículo 54 dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, le creo, Señor. Y si en Juan 22 dice, reciban el Espíritu Santo, y en el 23, a quienes perdonen sus pecados les queden perdonados, a quienes se los retengan les queden sin retener. ¿Te quieres confesar? Ve. No lo quieres, no lo quieres hacer, no lo crees. Es cosa tuya, yo te lo anuncio. Aquí está escrito. ¿Dónde está escrito? Capítulo Juan, versículo 20, versículo 22 y 23. ¿Lo quieres creer? Adelante. No lo quieres creer, es cosa tuya. Yo simple y sencillamente vengo a decirte lo que dicen las Sagradas Escrituras. Algo que le pido al Dios Santísimo, que jamás me permita yo mutilar sus Santas Escrituras o adulterarlas, porque tengo temor de Dios. Quedan muchas otras cosas que hizo Jesús que no están escritas. Si quisiéramos escribirlas una por una, pienso, nos dice el apóstol Juan, que los libros no cabrían en el mundo. Así nada más para que te des una pequeña idea de cuánto hizo Jesús. Si has puesto atención, tenemos este día sábado, hoy que es el último día de la Pascua, que mañana comienza Pentecostés. Tenemos, parece que se han sido rapidísimos. Hemos venido 7 sábados aquí y te hemos estado anunciando la palabra de Dios. Y quise recopilar pedacitos de lo que se había predicado a 2 o 3 días antes. ¿Para qué? Para llevar a cabo, para concordar bien, para llevar bien a el Santo Evangelio, para que sea un poquito más entendible. Mi hermano, si por algo dije una palabra no adecuada, si por algo dije una palabra que no estuvo muy concorde a tu creencia, te pido disculpas, pero sí te pido, por favor, investígalo en las Sagradas Escrituras, ¿sí? En este pasaje ya del último, no hay punto de intermedio a los seguidores de Jesucristo. No hay punto de intermedio, O lo seguimos o no lo seguimos, o creemos o no creemos, pero lo que menos debemos de hacer es andar contando lo que no es cierto. Hermano, que no eres católico, tú que vas tocando de puerta en puerta,
ten mucho cuidado, ten temor de Dios, ¿sí? Porque siento que vas a llevar una gran decepción y una gran tristeza cuando seamos llamados a la presencia del Dios Santísimo y mires a Jesucristo sentado a la diestra del Dios Padre, Creador de cuanto existe, al dueño de la vida y de la muerte, y mires por un ladito de Él a su Santa Madre. Por eso, cuidado, pues con esto nosotros no les decimos un adiós, sino un hasta luego. Si Dios lo permite, estaremos para el próximo sábado, ya sábado, pues ya está viviendo Pentecostés, ¿verdad? Pues aquí anunciando la palabra de Dios. Antes de esto, pues nos gustaría hacer una pequeña oración por todas las intenciones, las necesidades, por las persecuciones que está sufriendo ahorita la Iglesia Católica, por tanto lobo feroz que está ahorita acechando las familias y les hablan bonito a los oídos y se las llevan. ¿Para qué? Para perderlas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Padre, Dios creador de cuanto existe, dueño de la vida y de la muerte, bendito seas, Señor. Todo esto que te pedimos, todo esto que te ponemos, Señor, en tus benditas manos, Dios omnipotente, te lo pedimos en el nombre glorioso que está sobre todo nombre, que es tu amadísimo Hijo Jesucristo nuestro Señor, para que tengas piedad y compasión de toda la humanidad. Te ruego este día de una manera muy especial, Padre bueno y bendito, por Abraham, Padre, por Abraham. Ahorita está pues donde nadie quisiéramos estar, ¿verdad? En la cárcel. Te suplico que allí, Señor, a través de tu Santo Espíritu, sea libre de esas cadenas que lo tienen atado. Te encomiendo a nuestra nietecita Adi, para que tú, Dios poderoso y bueno, le abras el entendimiento, recapacite y llegue al entendimiento que es una madrecita que tiene sus dos criaturas. Padre, te suplico por todos nuestros hermanos que en estos momentos están sufriendo, Padre Santo, tienen enfermedades muchas veces para la ciencia humana incurables, pero para ti, Dios poderoso y santo, nada es imposible. Este día, Dios omnipotente, te ruego por la suegra de Nena también, Señor Dios Padre Celestial. Señor, tiene una fractura, sé que basta una sola mirada tuya, Señor, y queda restaurado ese daño. Te ruego por esos hermanitos que están en los hospitales conectados a un respirador, Padre Santísimo, por todos esos hermanitos que están en sus hogares, pues allí con oxígeno, Padre Santo, ten piedad de ellos. Sabemos de antemano, Dios Celestial, que todo esto es consecuencia de nuestras malas acciones, de lo mal que nos hemos portado, de lo mal que hemos hecho, de lo que nos hemos alejado de ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque nosotros ya conociéndote, sabiéndote que estás, que vives, que reinas y que estás entre nosotros, aún te negamos, Señor. Aún todavía no te aceptamos en plenitud. Te ruego, Padre Santo, en el nombre de tu amado Hijo, piedad y compasión por toda la humanidad. Madre Santa, nos despedimos este día, saludándote así como te saludó el ángel, reconociendo que aquí estás con nosotros, porque donde se proclama la palabra de tu amado Hijo, tú nos acompañas. Por eso te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos la gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Pues que Dios los bendiga. Una vez más les repito, no les digo un adiós. Si Dios lo permite, 2 semanas más estaremos aquí y después nos vamos. Pero sabes una cosa, donde estemos y con quien estemos, nosotros testificamos que Jesús es el Señor. Hasta luego.